En la pequeña iglesia de San Miguel, adornada con rosas blancas y cintas doradas, Elena respiraba profundamente intentando calmar sus nervios. El vestido de novia que había soñado desde niña, ahora, pesaba como una armadura sobre sus hombros. Las manecillas del reloj avanzaban con crueldad mientras ella esperaba, escondida en una habitación lateral, el momento de caminar hacia el altar. Su madre ajustaba el velo con manos temblorosas. «Todo estará bien, mi niña», susurraba la mujer mayor, aunque sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que atormentaba a Elena. El problema no era el miedo común de una novia. Era ese mensaje. Ese maldito mensaje que había llegado a su teléfono apenas una hora antes. Una fotografía y unas palabras que habían destrozado su mundo en segundos. Carlos, su prometido de 5 años, el hombre que juraba amarla más que a nada, aparecía besando apasionadamente a otra mujer. «Lo siento, pero creo que mereces saber la verdad antes de cometer un error», decía el texto anónimo. Las 200 personas esperando los bancos de madera no tenían idea del terremoto que sacudía el corazón de Elena. Los músicos comenzaron a tocar la marcha nupcial y su padre apareció en la puerta, orgulloso y elegante con su traje oscuro. «¿Lista, princesa?», preguntó con una sonrisa, ofreciéndole su brazo. Elena sentía que se ahogaba. Sus ojos buscaron una salida, una respuesta, algo que le dijera qué hacer. En ese momento crucial, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Caminó hacia el altar con paso firme, su rostro una máscara perfecta de felicidad que ocultaba la tormenta interior. Con cada paso, los recuerdos de su relación con Carlos desfilaban como una película triste, las promesas bajo las estrellas, los planes para formar una familia, la casa que habían comprado juntos. Todo contaminado ahora por la duda y la traición. Carlos la esperaba sonriente, aparentemente perfecto en su traje negro, ignorante de que ella lo sabía todo. Cuando finalmente llegaron frente al sacerdote, el padre de Elena entregó su mano al que debería ser su futuro esposo. El contacto de sus dedos le produjo un escalofrío de repulsión que apenas pudo disimular. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor y la fidelidad que ahora sonaban como una cruel ironía. Elena observaba el rostro de Carlos, buscando señales de culpa o arrepentimiento, pero solo veía al hombre que creía conocer, actuando con la naturalidad de quien no guarda secretos. Cuando llegó el momento crucial, el sacerdote pronunció las palabras que abrirían la puerta a la verdad. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio espeso inundó la iglesia. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, como ocurre siempre en ese momento de tensión ritual que nadie espera que realmente se rompa, pero Elena sabía que este era su momento. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, tomó aire y miró directamente a los ojos de Carlos. «Yo conozco un impedimento», dijo con voz clara que resonó en cada rincón de la iglesia. Un murmullo de asombro recorrió la congregación. La madre de Carlos se llevó una mano al pecho. El rostro de su prometido palideció instantáneamente. «Elena, ¿qué haces?», susurró él, intentando tomar sus manos, pero ella se apartó. «No puedo casarme con alguien que me ha mentido», continuó Elena, sintiendo como cada palabra liberaba un peso de sus hombros. «Alguien que mientras me juraba amor eterno, compartía sus besos y promesas con otra persona». Carlos balbuceó excusas incoherentes mientras los murmullos se convertían en un caos de voces sorprendidas. Elena se quitó el anillo y lo colocó en la mano temblorosa de su prometido. «Merezco más que esto. Merezco la verdad», dijo con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma. Lo que Elena no sabía mientras caminaba con la cabeza alta por el pasillo central, alejándose de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, era que entre los invitados había alguien que la observaba con admiración. Alguien cuyo papel en su historia apenas comenzaba a escribirse. El destino, que parecía haberle dado la espalda en el altar, estaba preparando para Elena un giro inesperado que pronto transformaría su dolor en la oportunidad más hermosa que jamás hubiera imaginado. La iglesia quedó sumida en un silencio incómodo mientras Elena desaparecía por las puertas principales. Los invitados intercambiaban miradas confusas, algunos sacudiendo la cabeza con desaprobación, otros secreteando teorías sobre lo sucedido. Carlos se quedó paralizado en el altar, con el anillo en su mano y el rostro descompuesto por la vergüenza. Afuera, el sol de primavera parecía burlarse de su dolor. Elena se quitó los tacones y corrió descalza hasta doblar la esquina, donde finalmente se detuvo, recargándose contra la pared de piedra de un edificio antiguo. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo ahora fluían libremente, empañando su maquillaje perfecto. Se sentía liberada y destrozada al mismo tiempo. «¿Estás bien?». Una voz masculina la sobresaltó. Al levantar la mirada, vio a un hombre joven que la observaba con genuina preocupación. Lo reconoció vagamente. Alejandro, el fotógrafo que su amiga Laura había contratado para la boda, insistiendo en que era el mejor de la ciudad.
También como puede estar alguien que acaba de dejar plantado a su novio en el altar, respondió Elena con una risa amarga, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Alejandro se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Elena. A veces el acto más valiente es alejarse de lo que pensabas que querías, dijo con una sonrisa comprensiva. ¿Puedo llevarte a algún lado? Mientras se alejaban en el coche de Alejandro, Elena miró por última vez la iglesia que debía haber sido testigo de su felicidad. Lo que no pudo ver fue a Carlos saliendo precipitadamente, buscándola desesperadamente con la mirada, su teléfono en mano vibrando constantemente con mensajes de alguien cuyo nombre aparecía simplemente como V. 3 semanas después, Elena se encontraba ordenando las pocas pertenencias que había podido rescatar del apartamento que compartía con Carlos. Sus amigas habían ido a buscar sus cosas mientras él estaba trabajando, evitándole así un encuentro doloroso. Ahora se instalaba en un pequeño estudio que apenas podía permitirse con sus ahorros. El timbre sonó, sobresaltándola. Al abrir la puerta, se encontró con Alejandro sosteniendo un sobre. Lamento aparecer sin avisar, dijo él, visiblemente nervioso. Pero creo que deberías ver esto. Dentro del sobre había fotografías, no solo la que había recibido el día de su boda, sino varias más que documentaban la traición de Carlos a lo largo de meses. En todas aparecía con la misma mujer, Victoria, la prima de Carlos que supuestamente vivía en el extranjero y no podía asistir a la boda. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Elena, sintiendo como la herida de la traición se abría nuevamente. Trabajo como fotógrafo para varias revistas locales. Los vi por casualidad en un restaurante hace unos meses, y algo no me cuadraba en su comportamiento, explicó Alejandro. Lo siento, quizás no debería entrometerme, pero pensé que merecía saber toda la verdad. Elena observó las fotografías una por una, notando detalles que revelaban una intimidad que iba mucho más allá de un simple desliz. Una duda terrible comenzó a formarse en su mente. Hay algo más que no te he contado, dijo Alejandro, su voz ahora casi un susurro. La última foto fue tomada hace solo 2 días. Y hay rumores de que Victoria está esperando un hijo. El mundo de Elena pareció detenerse nuevamente. Las piezas encajaban ahora con una claridad dolorosa. La traición era más profunda y más antigua de lo que había imaginado. Pero mientras procesaba esta nueva información, no podía evitar preguntarse quién había enviado aquella primera fotografía el día de su boda, y por qué Elena permaneció en silencio, sosteniendo las fotografías con manos temblorosas. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que antes parecían inconexos. Las frecuentes llamadas de trabajo a horas extrañas, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente, las explicaciones vagas sobre cómo había gastado su dinero. Todo cobraba sentido ahora. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, su voz cargada de preocupación. Elena levantó la mirada, encontrándose con unos ojos que, a diferencia de los de Carlos, no ocultaban nada. Había una transparencia en ellos que resultaba casi reconfortante en medio de tanta mentira. Necesito aire, respondió finalmente, dejando las fotografías sobre la mesa. ¿Te importa si caminamos? Las calles de la ciudad parecían diferentes aquella tarde. Elena las había recorrido 1000 veces, pero ahora las veía con ojos nuevos, como si la traición hubiera alterado hasta su percepción del mundo exterior. Alejandro caminaba a su lado, respetando su silencio, ofreciendo simplemente su presencia como apoyo. ¿Quién crees que me envió esa primera foto el día de la boda?, preguntó ella finalmente, deteniéndose frente a una pequeña cafetería donde solía ir con Carlos. Alejandro dudó antes de responder. Tengo una teoría, pero no quiero hacerte más daño. Créeme, ya nada puede herirme más de lo que ya estoy, dijo ella con una sonrisa triste. Victoria tiene un esposo, explicó Alejandro. Un hombre llamado Rafael que trabaja en un banco. Lo investigué después de verte en la iglesia. Creo que él descubrió la infidelidad y quiso vengarse arruinando la boda. Elena sintió un escalofrío. Todo este tiempo había sido una pieza en un juego cruel donde nadie le había dicho las reglas. Se sentía utilizada no solo por Carlos, sino también por este desconocido que había decidido su destino con un simple mensaje. Necesito hablar con él, dijo con determinación. Elena, no creo que sea buena idea. No busco venganza, Alejandro. Busco respuestas. Merezco saber toda la verdad. 2 días después, Elena se encontraba sentada en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Había contactado a Rafael a través de redes sociales, inventando una historia sobre un proyecto fotográfico para el que Alejandro necesitaba modelos. El hombre, completamente ajeno a quién era ella realmente, había aceptado reunirse. Cuando Rafael entró al local, Elena lo reconoció inmediatamente por las fotos que Alejandro había conseguido. Alto, de aspecto serio y con una mirada que reflejaba el mismo tipo de dolor que ella conocía tan bien. ¿Rafael?, preguntó, levantándose para saludarlo.
Gracias por venir. El placer es mío, respondió él cortésmente. Aunque debo admitir que no entiendo muy bien por qué necesitan específicamente a alguien con mi perfil para un catálogo corporativo. Elena respiró profundamente. En realidad, no hay ningún catálogo. Necesitaba hablar contigo por otra razón. Sacó una de las fotografías de Carlos y Victoria y la colocó sobre la mesa. Soy Elena, la ex prometida de Carlos. El rostro de Rafael se transformó instantáneamente. La sorpresa dio paso al reconocimiento y luego a algo que parecía una mezcla de vergüenza y alivio. Fuiste tú, ¿verdad? Continuó ella. Tú enviaste la foto el día de mi boda. Rafael bajó la mirada, confirmando sin palabras lo que ella ya sabía. Necesito entender por qué, insistió Elena. No para juzgarte, sino para poder cerrar esta historia de una vez. Durante la siguiente hora, Rafael le contó todo. Había descubierto la infidelidad de Victoria 6 meses atrás, pero en lugar de confrontarla, decidió investigar. Descubrió que la relación con Carlos llevaba años, no meses como Elena había supuesto. Se enteró del embarazo y de los planes que tenían para después de la boda. Carlos pensaba pedirle el divorcio a Elena alegando incompatibilidad, quedarse con el apartamento que habían comprado juntos y comenzar una nueva vida con Victoria y su hijo. ¿Por qué esperar hasta el día de la boda?, preguntó Elena, intentando controlar el temblor en su voz. Quería hacerle a Victoria lo mismo que ella me estaba haciendo a mí, confesó Rafael con amargura. Destruir sus planes en el último momento. Pero cuando vi tu cara en la iglesia, me di cuenta de que tú eras tan víctima como yo. Elena sintió una mezcla de gratitud y dolor. ¿Y ahora qué harás? Me voy del país, respondió él. No puedo seguir aquí, viendo cómo construyen su vida sobre las ruinas de la nuestra. Al salir de la cafetería, Elena se sentía extrañamente ligera. La verdad, por dolorosa que fuera, había eliminado esa sensación de estar atrapada en una red de mentiras. Alejandro la esperaba en su coche, preocupado por cómo habría ido el encuentro. ¿Estás bien?, preguntó, como siempre lo hacía cuando la veía vulnerable. No, respondió ella con honestidad. Pero lo estaré. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Elena se sumergió en su trabajo como diseñadora gráfica, aceptando proyectos que antes habría rechazado por falta de tiempo. La distracción le ayudaba a mantener a raya los pensamientos sobre Carlos, Victoria y la vida que casi había tenido. Alejandro se convirtió en una presencia constante pero discreta en su nueva rutina. A veces le traía café cuando sabía que estaba trabajando hasta tarde. Otras veces simplemente la llamaba para preguntarle cómo estaba. No había presión, no había expectativas, solo un apoyo silencioso que Elena agradecía más de lo que podía expresar. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que hizo que su corazón se detuviera. Era de Carlos, con un asunto simple: necesitamos hablar. Durante horas, Elena contempló la posibilidad de ignorarlo. Había avanzado tanto en su proceso de sanación que temía que un encuentro con él pudiera devolverla al punto de partida. Pero algo dentro de ella, quizás esa misma valentía que le había permitido alejarse en el altar, le decía que necesitaba enfrentarlo una última vez. Acordaron verse en un parque público, un lugar neutral donde Elena se sentiría segura. Cuando llegó, Carlos ya estaba allí, sentado en un banco con aspecto desaliñado. Había perdido peso y sus ojos reflejaban una fatiga que iba más allá de lo físico. Gracias por venir, dijo él, levantándose para saludarla pero deteniéndose al ver que ella mantenía la distancia. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó Elena, intentando que su voz sonara firme. Victoria me dejó, soltó él, como si esas 3 palabras explicaran todo. Perdió al bebé y me culpa por el estrés. Dice que fue por la situación en la iglesia, por cómo se enteró todo el mundo. Elena lo observó con incredulidad. ¿Y qué esperas que diga? ¿Qué lo siento? ¿Qué me alegro? No tengo nada que decirte, Carlos. Te necesito, Elena, insistió él, acercándose un paso. Cometí un error terrible. Pero lo que tuvimos fue real. Podemos recuperarlo, puedo cambiar. Un error. La voz de Elena se elevó ligeramente, atrayendo las miradas de algunos transeúntes. Un error es olvidar comprar leche. Lo que hiciste fue construir una vida basada en mentiras. No fue un desliz, fue una decisión consciente que tomaste cada día durante años. Carlos intentó tomarle la mano, pero ella retrocedió. Victoria no fue la única, ¿verdad?, preguntó Elena, recordando las conversaciones con Rafael. La expresión de Carlos cambió sutilmente, confirmando sus sospechas. Hubo otras antes de ella, continuó Elena. Rafael me lo contó todo. No soy la primera a la que has engañado. El rostro de Carlos se endureció. ¿Has estado hablando con Rafael? ¿Qué más te ha dicho ese idiota?
Lo suficiente para saber que me salvé de cometer el peor error de mi vida al casarme contigo. La conversación se volvió cada vez más tensa. Carlos pasó de la súplica a la manipulación, intentando hacerla sentir culpable por abandonarlo cuando más la necesitaba. Cuando vio que eso no funcionaba, recurrió a las amenazas veladas sobre el apartamento que habían comprado juntos y los préstamos que tenían en común. «Haz lo que tengas que hacer», respondió Elena con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Pero no volveré contigo. Nunca». Se alejó del parque con paso firme, ignorando los llamados cada vez más desesperados de Carlos. Al doblar la esquina, se encontró con Alejandro, que la esperaba apoyado en su coche, con 2 vasos de café en las manos. «Te vi desde lejos», explicó él. «Pensé que necesitarías esto después». Elena aceptó el café con una sonrisa agradecida. «¿Cómo sabías que estaría aquí?» «Me llamaste anoche, ¿recuerdas? Dijiste que ibas a encontrarte con él y querías que alguien supiera dónde estarías. Solo por precaución». El gesto de preocupación de Alejandro conmovió a Elena profundamente. En ese momento, comparando su honestidad con la falsedad de Carlos, se dio cuenta de algo importante. A veces el universo te quita lo que creías querer para darte lo que realmente necesitas. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que Carlos no se había rendido. Mientras ellos compartían un momento de conexión, él los observaba desde la distancia, con una expresión que habría helado la sangre de Elena si hubiera podido verla. En su mente, ya estaba formándose un plan que pondría a prueba no solo la fortaleza de Elena, sino también los sentimientos que comenzaban a florecer entre ella y Alejandro. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma que Elena no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, estaba reconstruyendo su vida. Había encontrado un trabajo mejor en una agencia de diseño, comenzaba a hacer nuevos amigos y, lo más importante, estaba aprendiendo a confiar nuevamente. Su relación con Alejandro evolucionaba lentamente, construida sobre cimientos de respeto y honestidad, tan diferentes a lo que había vivido con Carlos. Una tarde, mientras organizaba los últimos documentos para finalizar la venta de su parte del apartamento que había compartido con su exprometido, recibió una llamada de su abogada. «Elena, tenemos un problema», dijo la mujer con tono preocupado. «Carlos ha presentado una demanda alegando que le prestaste una cantidad considerable de dinero para la entrada del apartamento, dinero que según él nunca devolviste». «¿Qué? Eso es completamente falso», exclamó Elena, sintiendo como la ansiedad regresaba como una ola fría. «Yo puse la mitad de todo, tengo los comprobantes de las transferencias». «Lo sé, pero ha presentado documentos que parecen legítimos. Contratos firmados por ti donde reconoces la deuda». Elena se dejó caer en el sofá, aturdida. «Eso es imposible. Nunca firmé algo así. Necesito que revises todos tus documentos. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a demostrar que esos contratos son falsificados». Después de colgar, Elena llamó inmediatamente a Alejandro, quien acudió a su apartamento en menos de 20 minutos. Juntos, comenzaron a revisar carpetas y archivos, buscando cualquier evidencia que pudiera ayudarla. «Mira esto», dijo Alejandro, sosteniendo un documento. «Es tu firma en el contrato original de compra. Si Carlos falsificó tu firma en esos supuestos préstamos, un perito caligráfico podría demostrarlo. Pero eso llevará tiempo, y mientras tanto, la venta quedará congelada», respondió Elena, frotándose las sienes. «Es exactamente lo que él quiere. Sabe que necesito ese dinero para terminar de pagar el préstamo de la boda y estabilizarme». Lo que no sabían era que este era solo el primer movimiento de Carlos. Al día siguiente, Elena descubrió que alguien había hackeado su cuenta de correo profesional, enviando mensajes ofensivos a varios de sus clientes. Algunos ya habían cancelado contratos, citando su comportamiento inapropiado. «Esto es demasiada coincidencia», dijo Alejandro mientras intentaba ayudarla a recuperar el control de sus cuentas. «Primero la demanda falsa, ahora esto. Carlos está intentando destruirte». Elena asintió, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. No le bastó con engañarme durante años. Ahora quiere asegurarse de que sufra por haberlo dejado. La situación empeoró cuando Elena comenzó a recibir llamadas anónimas a todas horas. A veces, quien llamaba simplemente respiraba al otro lado de la línea, otras veces, reproducía grabaciones de conversaciones que había tenido con Carlos cuando estaban juntos, momentos íntimos que ahora se sentían como una violación a su privacidad. «Deberías denunciarlo», insistió Alejandro, cada vez más preocupado por la escalada de hostigamiento. «¿Con qué pruebas?», respondió ella, exhausta. «Las llamadas vienen de números diferentes cada vez. Los correos fueron enviados desde direcciones IP públicas. Es como si supiera exactamente cómo cubrir sus huellas». Una noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento de Elena,
El timbre sonó inesperadamente. Al abrir, se encontraron con Victoria, la amante de Carlos, pálida y visiblemente nerviosa. «Necesito hablar contigo», dijo, mirando constantemente por encima de su hombro como si temiera ser seguida. «Es sobre Carlos». Elena dudó, pero finalmente la dejó pasar. Victoria se sentó en el borde del sofá, retorciendo nerviosamente el asa de su bolso entre los dedos. «Él no está bien», comenzó, su voz apenas un susurro. «Desde que perdí al bebé, ha cambiado. Se obsesionó con la idea de que tú eres la culpable de todo lo que nos ha pasado». «¿Yo?». Elena no podía creer lo que escuchaba. «Fui yo quien fue engañada. Fui yo quien descubrió en el día de mi boda que mi prometido tenía una doble vida». Victoria bajó la mirada. «Lo sé. Y lo siento. De verdad. Pero Carlos, él ha construido toda una narrativa en su mente donde tú lo abandonaste injustamente, donde yo te elegí a ti sobre él al perder el bebé. Ha convertido su culpa en odio hacia ti». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento. «Porque encontré algo en su computadora», respondió Victoria, sacando una memoria USB de su bolso. Planes detallados sobre cómo arruinar la vida de Elena. La demanda, el hackeo de sus cuentas, todo estaba allí. Incluso, hay algo peor. Con manos temblorosas, conectó la memoria al ordenador de Elena. En ella había carpetas meticulosamente organizadas, finanzas de Elena, contactos profesionales, rutinas. La última carpeta, titulada simplemente Final, contenía un único documento de texto con detalles sobre cómo planear un accidente que pareciera suicidio. «Dios mío», murmuró Elena, sintiendo un escalofrío que recorría todo su cuerpo. «Está completamente loco». «Tienes que ir a la policía», dijo Victoria con urgencia. «Yo testificaré si es necesario. Esto ha ido demasiado lejos». Justo cuando Elena se disponía a llamar, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo le dijo que debía contestar. «Hola, Elena». La voz de Carlos sonaba extrañamente calmada. «Veo que tienes visita. ¡Qué conmovedor! Mi exprometida y mi examante, unidas contra el villano». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Cómo sabes que Victoria está aquí?». La risa de Carlos le heló la sangre. «Oh, Elena. Siempre tan ingenua. ¿Crees que no sabría si alguien entrara a mi apartamento? ¿Si alguien tomara mi USB? ¿Si alguien traicionara mi confianza? Otra vez». Victoria palideció aún más, abriendo mucho los ojos. «Hay cámaras en su apartamento», susurró. «Debe haberme visto tomar la memoria». «Ponme en altavoz», ordenó Carlos. Cuando Elena obedeció, continuó: «Ahora todos pueden escucharme. Tengo una propuesta simple. Devuélvanme mi propiedad, olviden todo lo que han visto, y quizás considere ser misericordioso». «Carlos, esto es una locura», intervino Alejandro. «Estás enfermo. Necesitas ayuda». «¿Ayuda?». La voz de Carlos adquirió un tono peligroso. «El único que necesita ayuda eres tú, amigo. ¿Crees que no sé que has estado tras Elena desde el principio? ¿Que fuiste tú quien le dio el valor para dejarme? Tú eres tan responsable como ella de todo esto». «No metas a Alejandro en esto», dijo Elena, intentando mantener la calma. «Esto es entre tú y yo». «Ya no, querida. Ahora es entre todos nosotros. Y le sugiero que miren por la ventana». Los tres se acercaron lentamente a la ventana del apartamento. Abajo, en la calle, estaba Carlos junto a su coche, mirando directamente hacia ellos. Incluso desde la distancia, podían ver su sonrisa. «Les doy 1 hora», dijo antes de colgar. 1 hora para devolverme lo que es mío y prometerme que olvidarán todo esto. De lo contrario, dejó la amenaza en el aire, pero no hacía falta que la completara. Los tres sabían de lo que era capaz. «Tenemos que llamar a la policía ahora mismo», insistió Alejandro, tomando su propio teléfono. «Espera», dijo Victoria, con una expresión extraña en el rostro. «Hay algo que no les he dicho». Elena y Alejandro la miraron expectantes. «La USB tiene más que solo sus planes», continuó Victoria. «Tiene pruebas de fraudes que ha cometido en su empresa. Ha estado desviando fondos durante años. Si esto sale a la luz, no solo irá a la cárcel por acosarte, sino que enfrentará cargos mucho más graves». «¿Por qué no lo mencionaste antes?», preguntó Elena, sintiendo que había algo que no encajaba en toda esta historia. Victoria desvió la mirada. «Porque yo también estoy implicada. No directamente, pero sabía lo que estaba haciendo y nunca dije nada». Un silencio tenso invadió la habitación. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con un mensaje. Era de Rafael,
el esposo de Victoria. No confíes en ella. Te está tendiendo una trampa. Estoy en camino. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Victoria, que seguía hablando sobre los delitos de Carlos con una detallada precisión que resultaba cada vez más sospechosa. Victoria, interrumpió Elena, ¿por qué terminaste realmente con Carlos? La pregunta pareció desconcertarla. Ya te lo dije. Después de perder el bebé, pero según Rafael, tú nunca estuviste embarazada. El rostro de Victoria se transformó. La máscara de preocupación y arrepentimiento cayó, revelando una expresión fría y calculadora. Rafael debería aprender a mantener la boca cerrada, dijo con voz completamente distinta. Igual que tú. Todo sucedió muy rápido después. Victoria sacó algo de su bolso, un pequeño objeto metálico que Elena tardó un segundo en reconocer como una pistola. Alejandro reaccionó instintivamente, poniéndose delante de Elena. Esto iba a ser mucho más sencillo, dijo Victoria, apuntándoles con el arma. Carlos te invitaría a hablar, yo conseguiría las pruebas que tenías contra él, y todos seguiríamos con nuestras vidas. Pero tenías que complicarlo todo, ¿verdad? Tenías que ser la heroína de la historia. ¿Tú y Carlos siguen juntos?, preguntó Elena, intentando ganar tiempo mientras buscaba desesperadamente una salida. Victoria sonrió. Nunca dejamos de estarlo. Todo este teatro, la supuesta ruptura, el bebé perdido, solo necesitábamos que bajaras la guardia. Que creyeras que él ya no era una amenaza. Afuera, Carlos seguía esperando en su coche, observando el edificio. Dentro, Victoria mantenía a Elena y Alejandro bajo la mira del arma, mientras les ordenaba borrar cualquier copia que pudieran tener de los archivos incriminatorios. Lo que ninguno sabía era que Rafael no venía solo. Después de meses investigando a su esposa y a Carlos, había acumulado suficientes pruebas como para hundirlos a ambos, y la policía estaba con él. En pocos minutos, el edificio estaría rodeado, pero sería demasiado tarde para Elena y Alejandro. El tiempo parecía haberse detenido en ese pequeño apartamento donde Elena, la mujer que había sido lo suficientemente valiente como para abandonar a su prometido en el altar, ahora enfrentaba una amenaza mucho más inmediata y letal. Y mientras Victoria hablaba por teléfono con Carlos, susurrando un plan de escape, la mirada de Elena se cruzó con la de Alejandro, comunicándose sin palabras, preparándose para lo que pudiera venir. El apartamento se había convertido en una trampa mortal. Victoria, con el arma firmemente apuntada hacia ellos, continuaba susurrando instrucciones a Carlos por teléfono mientras vigilaba cada movimiento de Elena y Alejandro. Quiero que borren todo. Cada archivo, cada copia, cada mensaje, ordenó Victoria, acercándose al computador. Y dame esa maldita memoria. Alejandro, manteniendo la calma que Elena tanto admiraba, dio un paso lateral como si fuera a cumplir la orden. Su mirada se cruzó brevemente con la de Elena, una señal silenciosa que ella entendió al instante. Está bien, dijo Elena, levantando las manos en gesto conciliador. Te daremos lo que quieres, pero baja el arma. No es necesario que esto termine mal. Victoria soltó una risa seca. Terminó mal el día que decidiste abandonar a Carlos en el altar y humillarlo frente a todos. Debiste haber seguido con la boda, aceptar tu papel y desaparecer discretamente después. Pero no, tenías que convertirte en un símbolo de dignidad y valentía. En ese preciso instante, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Victoria se tensó, girando ligeramente hacia la ventana. Fue solo un segundo de distracción, pero suficiente para que Alejandro se lanzara sobre ella. El forcejeo fue breve pero violento. El arma se disparó, el estruendo resonando en el pequeño espacio. Elena gritó, segura de que Alejandro había sido herido, pero fue Victoria quien se desplomó, sujetándose el hombro mientras la sangre comenzaba a empapar su blusa. «¡Maldita sea!», chilló, intentando alcanzar el arma que había caído al suelo. Elena fue más rápida, pateando el arma lejos de su alcance y corriendo hacia la puerta para abrirla. En el pasillo ya se escuchaban pasos apresurados subiendo las escaleras. «¡Aquí! ¡Estamos aquí!», gritó desesperadamente. Los siguientes minutos fueron un caos de luces de policía, paramédicos atendiendo Victoria, y oficiales escoltando a un furioso Carlos desde su coche hasta una patrulla. Rafael estaba allí, como había prometido, entregando a los detectives una carpeta con todas las pruebas que había recopilado sobre los fraudes financieros y el elaborado plan de acoso. «Lamento no haber llegado antes», dijo, acercándose a Elena mientras los paramédicos revisaban un corte en la frente de Alejandro, resultado del forcejeo. Victoria sospechaba que la estaba investigando. «Tuve que ser extremadamente cuidadoso». «Llegaste justo a tiempo», respondió ella, observando cómo los oficiales esposaban a Victoria antes de subirla a una ambulancia. Un minuto más tarde y... no pudo terminar la frase.
La realidad de lo cerca que habían estado de un desenlace trágico era abrumadora. Alejandro se acercó, con una pequeña venda en la frente, y tomó su mano suavemente. Se acabó, dijo con voz tranquilizadora. Ya no pueden hacerte daño. 3 meses después, Elena se encontraba frente al tribunal, declarando en el juicio contra Carlos y Victoria. Las pruebas eran abrumadoras: fraude corporativo, falsificación de documentos, acoso, conspiración e intento de asesinato. Ambos enfrentarían largos años en prisión. Esa noche, mientras Elena y Alejandro celebraban el final de la pesadilla con una cena tranquila en el nuevo apartamento que habían decidido compartir, el timbre sonó inesperadamente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Alejandro. Levantándose para abrir. En la puerta estaba una mujer mayor, elegante y con un aire familiar que Elena no podía ubicar exactamente. Buenas noches, dijo la mujer con voz serena. Soy Isabel, la madre de Carlos. He venido a hablar con Elena. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse. Isabel dio un paso adelante, sus ojos fijos en Elena con una mirada que no era de odio ni de reproche, sino de profunda tristeza y gratitud. Sé que te parecerá extraño, continuó la mujer, pero he venido a darte las gracias. El día de tu boda, cuando lo dejaste en el altar, fue el día que finalmente vi a mi hijo tal como es realmente. Debí haberlo detenido hace años, cuando noté sus primeras mentiras, sus manipulaciones. Quizás si lo hubiera hecho, muchas vidas, incluida la tuya, se habrían salvado de tanto dolor. Elena la miró atónita, incapaz de responder, mientras Isabel extendía un sobre hacia ella. Esta es la parte que te corresponde de la casa familiar que vendimos. Carlos nunca te dio tu parte del dinero que aportaste, y quiero arreglar eso. No borrará lo que hizo, pero es lo correcto. Cuando Isabel se marchó, Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por una cantidad que solucionaría definitivamente sus problemas financieros, y una nota escrita a mano. A veces las traiciones más dolorosas nos llevan exactamente donde debíamos estar. Elena miró a Alejandro, el hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros, el que nunca había intentado rescatarla sino que le había dado el espacio para rescatarse a sí misma. Y supo que esas palabras, viniendo de la persona más inesperada, contenían la verdad más grande de toda esta historia. La primavera había vuelto a la ciudad, trayendo consigo nuevos comienzos. Elena contemplaba el amanecer desde la terraza del apartamento que ahora compartía oficialmente con Alejandro. El cheque de Isabel había permitido no solo resolver sus problemas financieros, sino también invertir en su propio estudio de diseño, un sueño que había postergado durante años mientras apoyaba la carrera de Carlos. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, ofreciéndole una taza de café mientras se sentaba a su lado. En cómo la vida da vueltas, respondió ella, sonriendo. Hace un año estaba preparándome para una boda que creía era el inicio de mi felicidad. Ahora sé que habría sido el inicio de mi destrucción. El juicio había concluido la semana anterior. Carlos y Victoria habían sido sentenciados a 8 años de prisión por los múltiples cargos en su contra. Rafael, tras declarar contra ambos, había decidido mudarse al extranjero para comenzar de nuevo, no sin antes despedirse de Elena con un abrazo cargado de comprensión mutua. 2 personas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Isabel, sorprendentemente, se había convertido en una presencia ocasional en sus vidas. La madre de Carlos, tras años de negación sobre la verdadera naturaleza de su hijo, encontró en Elena no a la mujer que había humillado a su familia, sino a la que había tenido el valor de hacer lo que ella nunca pudo, enfrentar la verdad. Recibí un mensaje de Laura, comentó Alejandro, refiriéndose a la amiga que insistió en contratarlo como fotógrafo para la boda. Dice que su agencia quiere exhibir las fotos de nuestro último proyecto en su galería. Elena asintió, recordando cómo había surgido aquel proyecto fotográfico que ahora estaba recibiendo tanta atención. Había sido idea de Alejandro, documentar a mujeres que habían encontrado la fuerza para dejar relaciones tóxicas. Elena había sido la primera en compartir su historia, inspirando a otras a hacer lo mismo. Lo que comenzó como una forma de sanar se había convertido en un poderoso testimonio visual que estaba ayudando a muchas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elena, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. Él sonrió, revelando que no lo había olvidado. 1 año exacto desde que te vi salir corriendo de la iglesia, descalza y con el vestido de novia arremangado. El momento en que supe que eras la mujer más valiente que había conocido. Elena se inclinó para besarlo suavemente. No había sido fácil confiar de nuevo, permitirse sentir, abrirse a la posibilidad de ser lastimada otra vez. Pero Alejandro nunca la presionó, entendiendo que las cicatrices necesitaban tiempo para sanar. Recibí una carta, dijo Elena después de un momento. De una chica de 19 años que vio nuestra exposición. Estaba a punto de casarse con un hombre que la maltrataba emocionalmente,
pero después de escuchar mi historia, encontró el valor para dejarlo. Alejandro apretó su mano con gentileza. Eso es lo hermoso de la verdad. Cuando una persona se atreve a vivirla, da permiso a otras para hacer lo mismo. El sol ya había subido completamente en el horizonte, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía prometer que, efectivamente, los días mejores estaban por venir. Elena respiró profundamente, saboreando la paz que tanto le había costado conseguir. La traición en el altar, que en su momento pareció la mayor desgracia de su vida, se había convertido en el principio de su verdadera liberación. A veces, pensó Elena, la vida nos quita lo que creemos que queremos para darnos exactamente lo que necesitamos. Y mientras contemplaba el anillo de compromiso que Alejandro le había dado la noche anterior, sencillo, honesto y hermoso, como su relación, supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar.